Un saludo a todos nuestros auditores. Nos encontramos ya prestos para comenzar un nuevo capítulo de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, en compañía de mi hermano Andrés. Muy bien, pastor, muchas gracias. Muy contento de estar acá y de estar estudiando una vez más el libro de Mateo. Vamos en el capítulo 12. También un saludo a nuestro hermano Pablo Miranda, a cargo de el audio. El audio, así es. Bueno, hoy día vamos a analizar, esperamos terminar un segmento bastante extenso. El capítulo 12 es un capítulo bastante extenso que tiene 50 versículos. Y en este estudio sistemático que hemos tratado de llevar adelante, nos encontramos ya en el versículo 38. El subtítulo de lo que dice es que la generación perversa demanda una señal. Mateo capítulo 12, versículo 38 dice: Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, vamos a partir con el primer segmento, ¿cierto? Donde habla sobre esta generación mala y adúltera que demanda una señal. Interesante aclarar, digamos, a qué se refiere Jesús, ¿cierto? Con una generación adúltera y mala, se refiere a un grupo de personas que le han sido infiel a Dios. Directamente y de manera particular siempre está dentro de ese grupo los escribas y fariseos, que eran hipócritas, que él los critica de manera muy directa, digamos, y eran ellos los que le estaban demandando una señal, una y otra vez, digamos. Así es, bueno, como bien dices tú, aquí nos encontramos en una de las tantas escenas donde Jesús tiene una confrontación con este tipo de personas que efectivamente constituían el círculo exclusivo de religiosos, fariseos, saduceos, que normalmente estaban siempre presentes en los actos o en los hechos de Jesús, porque es increíble como a lo largo del transcurso de la descripción de los evangelios nosotros nos damos cuenta que prácticamente no hay escena donde estos fariseos, estos saduceos se encuentren, lo que significa que su situación de persecución, podríamos decir nosotros, era permanente a nuestro Señor. Y el Señor claramente se da cuenta de esta situación porque ellos están demandando señales de una forma equivocada, tratando, ¿no es cierto?, de hacer a Jesús que haga lo que ellos quieren, y de tratar, en definitiva, de que Jesús los convenza por medio de todas estas cosas sobrenaturales que ya sea ellos mismos fueron testigos o escucharon que Jesús hizo. Pero la respuesta de Jesús, una vez más, es súper descolocadora para ellos, es contundente en un sentido, pero los descoloca porque la respuesta dice: la generación mala y adúltera demanda una señal. Entonces es una palabra sumamente fuerte que obviamente los descoloca, porque primero que nada los llama malos cuando ellos se consideraban buenos, y los llama adúlteros cuando ellos se consideraban tremendamente fieles a Dios, pero nosotros sabemos que esa fidelidad era basada o era dada, esa fidelidad no a la palabra precisamente, sino que a las tradiciones.
Entonces, desde ese punto de vista, Jesús comienza a desarrollar con la historia de Jonás en el Antiguo Testamento y en relación a cómo el castigo sobre esta generación, que es la que en el momento presente que está Jesús, ¿no es cierto?, es la que lo rechaza, su juicio dice que va a ser aún más severo que el que pudiese haber tenido Nínive en relación a la predicación de Jonás, y lo va a reiterar una y otra vez diciendo que aquí hay uno que es mayor que Jonás. Después usa el ejemplo también de la escritura de la reina del sur, que es la reina de Saba, ¿no es cierto?, que va a conocer a Salomón, porque obviamente la fama de Salomón había traspasado grandemente las fronteras de Israel, y ella personalmente va a conocerlo, y cuando recordamos esa escritura dice, ¿no es cierto?, la escritura que la reina dice: en realidad lo que escuché es muy por debajo de lo que realmente es, y eso entonces también lo usa el Señor y dice: aquí hay uno mayor, refiriéndose a él, por supuesto, mayor que Salomón. Por lo tanto, son más culpables de ese rechazo. Así es. Quizá podríamos leer, pastor, el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 4 al 10, para entender un poco de a qué se refiere con esta historia de Jonás y de la ciudad de Nínive. Dice: dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey, ni oveja debe probar bocado, ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deben cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron, y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles daños que le había anunciado y desistió de hacerlo. Es súper interesante lo que menciona Jesús, lo que cita Jesús, porque en el fondo una vez más demuestra la importancia del arrepentimiento. Así es. Para llegar al Señor. En este caso, bueno, por un lado Jesucristo está citando la historia que encontramos en el libro de Jonás, y que mucha gente la cita como si fuera una historia mitológica, un cuento. Sin embargo, Jesucristo, el creador de los cielos y de la tierra, lo cita como historia. Lo cita como historia. Por lo tanto, esto es algo que ocurrió. Verdaderamente Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. De un gran pez. No dice una ballena tampoco, claro, ni nada por el estilo. Un gran pez. Ahora, por otro lado, lo que nos aparece acá en el libro de Jonás es que Jonás no quiso dar este mensaje a Nínive en un principio. Y es increíble lo que nos relata es un poco de la gente que es elegida por Dios. Jonás no quiso dar ese mensaje a Nínive en un principio porque pensó de que quizás ellos se iban a arrepentir de sus pecados. Claro, pensó justamente conociendo a Dios, y esto desmistifica muchas veces el pensamiento que la gente tiene del Dios del Antiguo Testamento como un Dios falto de amor, a diferencia del Dios del Nuevo Testamento, que es Jesús, ¿no es cierto?, o que es la expresión del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos habla justamente de que Jonás dice, yo sé que Dios, si se arrepiente, los va a perdonar. Claro, es misericordioso. Es misericordioso. Entonces, él por eso dice, no voy a gastar mi tiempo, ni voy a exponerme, por así decir, a esto. Él quería que Nínive fuese destruida. Exacto, él quería que si iba y predicaba, nadie se arrepintiese, para que se cumpliese entonces el juicio de Dios sobre Nínive. Claro, entonces eventualmente lo que hace Jonás, ¿cierto?, es que se sube a una embarcación,
justamente para no dar el mensaje a Nínive. Va en otra dirección. Y ahí el Señor lo confronta, hace que el clima sea pero terrible, todos crean que van a perecer. Finalmente Jonás dice lo que estaba pasando y ahí lo obligan a bajarse del No, barco. él pide que lo tiren al agua y los marinos no querían tirarlo, pero él pide que lo tiren al agua y justamente al momento que él cae al agua se calma la tempestad. Y es ahí tomado, ¿no es cierto?, por un pez y puesto en el vientre de ese pez los 3 días y las 3 noches, ¿no es cierto? Y después es devuelto a la orilla justamente o en la zona para llegar a Nínive. Y es ahí donde anuncia la decisión, el decreto de Dios, y vemos que toda la ciudad se arrepintió. Todos. Y el Señor Los perdonó. tuvo misericordia y los perdonó. Y es increíble porque esa Nínive era la capital del imperio asirio y obviamente los asirios eran Considerados gentiles por lo... gentiles, exacto, y obviamente no adoraban al Dios de Jonás, pero tenían un conocimiento porque ellos en definitiva logran captar de manera plena el mensaje de Jonás y en la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Ellos son perdonados y son, ¿no es cierto?, librados del castigo que venía sobre toda la ciudad. Exacto. Entonces, Jesucristo en el versículo 41, que estábamos leyendo, Mateo 12, dice: en el juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. O sea, aquí está Jesús, mucho más grande que Jonás, Dios mismo, y ellos no se arrepienten. Entonces, por eso Nínive va a condenar a esa generación de personas, escribas y fariseos, hipócritas, ¿cierto? Una generación mala y perversa, que a pesar de tener al Hijo de Dios frente a ellos, y es interesante, no se arrepienten. El Señor le dice en el versículo 39, después de que declara la maldad y la infidelidad de esta gente, ¿no es cierto? Dice que no se le va a dar señal como la que ellos están pidiendo, sino que hay una señal que sí se le va a dar, pero sino la señal del profeta Jonás, porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entendiendo que el corazón de la tierra, ¿no es cierto?, es lo que se llamaba el Hades o el lugar de los muertos, donde Jesús estuvo, ¿no es cierto? Y después dice, mi alma, el salmista dice, mi alma no dejará el alma en el Seol, mi alma en el Seol. Entonces, les dice claramente, y aquí les da a conocer abiertamente, la muerte sustitutoria y la resurrección también. Entonces, ellos realmente tuvieron el privilegio, pero que se transformó en su maldición, el haber estado y escuchando de la boca de Dios mismo el mensaje y no se arrepintieron. Entonces Jesús hace eso porque dice, aquí hay uno mayor que Jonás. Correcto, así es. Entonces es casi como lo que vimos un par de semanas atrás, la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, rechazar de la boca del mismo Dios lo que Dios dice. Entonces, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Entonces, también acá estábamos leyendo que habla, como mencionabas tú, sobre la reina del sur, que aparece en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 6 al 10. ¿Qué es lo que dice la reina del sur al ver todas las maravillas y toda la sabiduría de Salomón? Entonces le dijo al rey: ya he visto que es verdad todo lo que escuché en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no lo creía, por eso vine a comprobarlo por mí misma. Y lo que me contaron no es ni la mitad de lo que he visto con mis propios ojos. Tu sabiduría y tus posesiones son mayores que la fama que te precedía. Qué afortunados son tus súbditos, qué dichosos son tus sirvientes, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. Yo sé que el Señor siempre ha amado a su pueblo Israel, por eso te puso como su rey, para que los gobiernes con rectitud y justicia.
Dicho esto, la reina de Sabá le obsequió a Salomón 3.960 kilos de oro, gran cantidad de especies y piedras preciosas. Nunca antes se había visto tal cantidad de especies como las que la reina de Sabá le obsequió al rey Salomón. Impresionante. Así es. Impresionante. Entonces, como un tributo que llevaba la reina de Saba, ¿no es cierto? Y vemos que efectivamente la majestuosidad del rey que Salomón dirigió sobrepasa cualquier imaginación que nosotros podamos tener en relación a la suntuosidad y a la belleza que existía, ¿no es cierto? Que cuando no fue bien manejada por Salomón lo llevó al despeñadero, pero sin embargo nos damos cuenta de que ahí tenemos a un hombre realmente materialmente bendecido, pero que dejó su relación con el Señor, y esa misma bendición material se transformó en una maldición. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que efectivamente Jesús vuelve a reiterar que él obviamente es mayor que Salomón, que para los fariseos, junto con David, es considerado los íconos de los reyes israelíes. David y Salomón. No se hace nunca alusión ni a Saúl ni a ninguno de los otros reyes que existieron posteriormente. La gran mayoría de ellos obró de manera mala, pero por lo tanto tocar a Salomón o tocar a David era efectivamente tocar el punto álgido de lo que era el orgullo israelita. Correcto. Y dice, versículo 42, en el juicio la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Es decir, nuevamente en la misma paralelo, digamos, la reina de Sabá vino y realmente se entregó, como dice, bendito tu Dios. Increíble, increíble. Esto nos lleva a una reflexión de carácter aplicativo también, que inevitablemente uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Y que, bueno, la Escritura también nos da la oportunidad de hacer, que es el hecho de que justamente la Biblia una y otra vez reitera el hecho de todos aquellos que tienen mayor iluminación o mayor evidencia acerca de la existencia de Dios, ¿no es cierto? Aquellos que reconocen en la claridad de la Escritura, aquellos que en definitiva son expuestos de una manera increíble a la verdad de Dios, cuando lo rechazan, todo eso se vuelve en contra, en función de que debieron haber, ¿no es cierto?, visto o sabido o entendido o arrepentirse, que es en definitiva lo que lo lleva a la salvación, dada la cantidad de argumentos y de información. En el caso de los fariseos, los saduceos, información, argumentos y además un cúmulo de señales, prodigios, nunca antes visto en la historia, no solamente de Israel, sino que de la humanidad. Israel estaba esperando al Mesías y tenían una serie de profecías que ellos en particular conocían, claro que se iban a cumplir con el Mesías. No te olvides que cuando Herodes demanda a los mismos sacerdotes, dice que les pregunta dónde van a ser el Mesías, los sacerdotes le responden escrituralmente, dice, así dice el profeta. Correcto. Ellos sabían perfectamente. Y tú, Belén Efrata, la más pequeña entre las comarcas, de ti saldrá. Entonces, efectivamente, ellos manejaban esa información. Tenían todo el conocimiento y estaban viendo una serie de profecías cumplirse delante de sus ojos. Exacto. E imagínate la magnitud, el descaro de estos hombres de pedirle una señal cuando venimos nosotros 10, 11 capítulos atrás revisando cantidad innumerable de señales, prodigios y milagros nunca antes vistos en la historia humana, de sanidades perfectas, de cosas realmente incomparables desde todo punto de vista, pero ellos, ¿qué es lo que están pidiendo otra vez? Una señal. Entonces Jesús le dice, no van a tener señal, sino
La única señal que va a ser la que en definitiva los va a condenar es la señal de Jonás, porque así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es terrible. Por eso también Jesús habló muchas veces en parábolas. El hablar en parábolas era una situación, diríamos nosotros, hasta de misericordia, para que la gente no entendiese a la primera, por decirlo de alguna manera. No fuese mayormente condenada ante una situación clara, explicada por Jesús. Por eso es que él decía después, en privado, les explicaba las parábolas a sus discípulos, pero a la masa muchas veces Jesús le habló de esa manera, como una manera también de encubrir una verdad que aquellos que no la aceptaran iban definitivamente a hacer algo que los condenaría aún más. Entonces, por eso también, Carlito, desde el punto de vista práctico, es importante cuando un cristiano, una cristiana, le habla del Señor a personas cercanas, por ejemplo, a algún pariente, y el pariente rechaza al Señor Jesucristo, y este cristiano o cristiana insiste, le habla. Por eso uno tiene que detenerse, porque la verdad es que es mayor condenación a aquella persona que se le habló del Evangelio, leyó la Biblia, se le explicó una y otra vez, y aún así lo rechazó. Va a tener una mayor condenación. Sí. Hay dos cosas ahí, Andrés, y es muy importante lo que tú estás hablando. Una, porque el extremo opuesto es no hablar nunca, cosa que tampoco es lo que la Biblia nos dice. Otra es entender que la obra es de Dios. Por lo tanto, muchas de estas personas, y no vamos a juzgar por supuesto intencionalidad, siempre vamos a creer que es con el deseo realmente a veces agobiante que tiene uno de que sus seres queridos realmente sean salvos. Sin embargo, la salvación no es algo que dependa de nosotros. La salvación, como lo hemos visto en otras oportunidades, es una obra absoluta, completa de Dios. Sin embargo, nosotros somos parte de ese proceso, o Dios nos hace parte, mejor dicho, de ese proceso por su misericordia, y nos permite ser nosotros quienes sembremos, expandamos y digamos a la gente, hagamos el llamado al arrepentimiento y les hablemos del Evangelio. Pero no hay en la Escritura ni algo directo, ni algo explícito o implícito en el cual se hable de una insistencia, ¿no es cierto?, casi forzada para que alguien reciba o se convierta. Porque entonces ahí es cuando nosotros, como decías tú, tenemos que confiar en la soberanía de Dios, orar por esas personas, siempre mantenerlas en oración, que nosotros es lo que debemos y podemos hacer. Pero una vez que el Evangelio se predica, la semilla está lanzada. No vemos al sembrador volviendo sobre la tierra, vemos al sembrador esparciendo la semilla, vemos a Jesús comunicando y llamando al arrepentimiento, pero no vemos al Señor persiguiendo a las personas. Yo entiendo la desesperación en que muchas veces nosotros mismos caemos cuando nuestra gente querida, sobre todo, vemos que tiene una actitud tan hostil hacia el Evangelio, y a veces creemos que si nosotros seguimos insistiendo, en algún momento lo convenceremos. Mucha gente dice, no, si ya está listo, yo lo tengo casi convencido. Eso no está bien, porque primero que nada nosotros no convencemos a nadie. Segundo, ¿no es cierto? Muchas veces podemos ser incluso una piedra de tropiezo para la obra del Espíritu Santo. Y tercero, tal como decías tú, y es una realidad que no podemos nosotros dejar de enseñar, es el hecho de que nosotros mismos muchas veces estamos agregando, como dice la Escritura, ascuas sobre la cabeza de esas personas, es decir, aumentando la gravedad de su juicio en caso de que no sean hijos de Dios. Tal como aparece acá. Tal como aparece acá, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, ¿cierto? La reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. Y he aquí alguien mucho mayor que Salomón, mucho mayor que Jonás, mucho mayor que cualquier profeta, y ellos no se arrepintieron. Ahora, como decías tú, Carlito, ¿qué pasa si tengo un ser querido o cualquier persona, digamos, que no ha recibido al Señor? Tengo que orar por esa persona, tengo que predicar el Evangelio, como dice, a toda criatura,
Y algo muy importante que aparece en 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No podemos ser ignorantes de la Escritura. El día de mañana, si alguien se acerca y dice, bueno, o este pariente dice, bueno, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Y qué significa ser cristiano? Sí, por eso el énfasis es tan importante. El énfasis es tan importante porque si nosotros no estamos preparados, podemos caer en la apostasía que hoy día se cae, como el hecho de, desgraciadamente, debemos decirlo, las señales equivocadas, las señales erróneas, las señales distorsionadas. ¿Por qué? Porque no hay un discernimiento de la verdad de Dios. Hoy día la verdad de Dios está prácticamente cautiva en muchas de las congregaciones que hoy día se llaman cristianas. El hecho de que salga Billy Graham y diga, por ejemplo, que el Papa es un excelente cristiano, o Luis Palau, y que nos llame a orar por el Papa porque es un excelente cristiano, eso, hermano, eso está mal. Eso es traer confusión al pueblo de Dios. Exacto. Está bien que los inconversos no disciernan, pero los que se supone que son parte del pueblo de Dios tienen que llamar al arrepentimiento y dar una señal clara tienen que al estar, respecto. Como estamos leyendo, tienen que estar preparados. Tienen Y ese que estar preparado, siempre preparados. Tienen que conocer la Escritura. Exactamente. Tienen que conocer el Evangelio. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la mala? Exacto. Noticia, digamos, desde la antigüedad. ¿Y por qué se le llama buena nueva? ¿Por qué evangelio? Y antes de ir a la pausa musical, yo quería hacer énfasis en esto porque realmente nosotros podemos incluso hoy día ser considerados divisivos en el pueblo de Dios, en el cual se ha adormecido en esta concepción sentimentaloide del amor, en el cual, con tal que alguien diga que cree en Jesús, su teología, su doctrina, no importa. Y eso está mal, eso es dar una señal pésima. Hay muchísima gente que cree que va al cielo, pero finalmente va al infierno. Y eso es justamente porque el verdadero llamado al arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento solo puede provenir de Dios. Solo puede provenir de Dios. Así es que vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con el tema. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y quería yo ver un punto pendiente del bloque anterior que hace relación con el hecho de que algunas veces la hermandad se confunde con una palabra que está en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 que nos dice el apóstol: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que hay un llamado fuerte, intenso a la predicación del Evangelio. El apóstol dice: te encarezco, y coloca a Dios como testigo y a Jesucristo nuestro Señor, y dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lo que está diciendo ahí es que efectivamente no existen los momentos ideales para predicar, sino que los momentos siempre que nosotros estamos frente a una situación en la cual, como lo complemento con lo que leyó Andrés el bloque anterior, ¿no es cierto?, de estar preparado para responder, eso implica el hecho de que nosotros siempre estamos atentos a que el Señor nos dé esas instancias para predicar el Evangelio, para compartir con las personas, para llamar al arrepentimiento, pero no habla de una insistencia en particular de una persona o hacia una persona, porque no es siquiera el modelo que nosotros vemos en la predicación de Jesús, ni en la predicación de los apóstoles, ni en la iglesia primitiva. Más bien vemos una situación en la cual Jesús nos enseña por medio de la parábola del sembrador, que este sembrador lo que está haciendo es justamente expandir, lanzar la semilla, pero no está, por así decir, forzando la tierra que es dura a que sea blanda, ni la tierra que tiene poca profundidad. No para el sembrador a hacerla más profunda, y la buena tierra por naturaleza da fruto. Entonces, claro, ¿qué es lo que significa eso? Que efectivamente nuestro
todo tipo de personas, en todo tipo de momentos, Dios nos va a dar oportunidades de predicar el Evangelio. Y nosotros ni siquiera sabemos qué tipo de tierra es. De tierra es, exactamente. Nos llevamos las sorpresas más grandes. Las personas que nosotros decíamos, no, esta persona nunca va a recibir al Señor, esa persona la recibe. Exactamente. Entonces, ese proceso es tan importante porque nosotros a veces, y es entendible que todos nosotros, como lo decíamos, queremos que nuestros seres queridos, sobre todo, alcancen salvación. Sin embargo, debemos entender que no es algo que dependa de nosotros. Lo que depende de nosotros y a lo que hemos sido llamados nosotros es a sembrar, ¿no es cierto? Y a vivir vidas que glorifiquen al Señor, vidas que sean sal y luz en este mundo, que testifiquen que realmente somos hijos de Dios. De otra manera, nosotros estaríamos, como dice la Escritura también, colocando brasas o ascuas de fuego sobre la cabeza de aquellos que están rechazando permanentemente el mensaje que nosotros le estamos entregando, porque muchas veces de manera obsesiva nosotros nos imponemos casi, no, yo voy a convertir a esta persona y yo no. Por muy buena intención que pueda tener, deséchelo, porque la obra es de Dios. La obra es de Dios, y en Mateo 7:6 nosotros dedicamos un programa completo a ese versículo. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y bueno, ahí vimos este tema de lo santo y de las perlas, que en el fondo es el reino de los cielos, es el Evangelio, y que nosotros no debemos desperdiciarla con personas que la rechazan. Si nosotros proclamamos el Evangelio a toda criatura, y en particular a algún pariente, alguna amistad, digamos, y esa persona la rechaza, bueno, tenemos que seguir orando por esa persona, exactamente, ¿cierto? Y estar preparados para responder alguna pregunta si el día de mañana lo requiere. Uno nunca sabe, pero no seguir colocando esas ascuas de fuego en la cabeza. Exactamente, y confiar en que el Señor, y estar preparado, porque si surge de la persona otra vez la intención de tocar el tema, por supuesto que debemos estar preparados y no estamos en posición de decirle, mira, ya te lo dije, así que no te voy a hablar más. Exacto, no, con mansedumbre, con humildad, con amor. Pero no ser nosotros los que estemos insistiendo a tal punto de que esa persona, ¿no es cierto?, si es un cerdito dentro de la analogía que está tocando Mateo, ¿no es cierto?, pisotee y ensucia aún más lo santo y lo trate como profano, porque eso le va en definitiva a contar en contra en el juicio ante el gran trono blanco. Sí, mayor condenación va a ser. Mayor condenación, y eso sí que es terrible. Vamos a leer otros versículos más del capítulo 12, versículos 43 al 45. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, una primera aclaración, ¿cierto?, es que aquí no estamos hablando de personas cristianas, de personas salvas, que pierden su salvación, se dejan llevar por estos demonios, después recuperan la salvación y después pierden la salvación nuevamente en un estado aún peor, sino que aquí lo que está hablando son personas que son incrédulas, personas no creyentes, personas perdidas. Solamente ellos. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. No se pierde, como lo podemos apreciar en Romanos 8:35 al 39, ¿cierto? Donde habla diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ahí hay una
un pasaje absolutamente aclaratorio de que la salvación no se pierde. Nada nos puede separar de Dios. Exactamente, Nada. nombra prácticamente, o sea, no prácticamente, nombra todo lo posible que se nos pueda imaginar. Todo. Que Ninguna pudiese otra cosa creada. Por lo tanto, con eso encierra todo lo que no está ahí. Todo lo visible, todo lo invisible, nada. Exactamente. Entonces, eso es muy importante porque la persona que es verdaderamente un hijo e hija de Dios está en las manos del Señor, y como el mismo Señor Jesucristo dice, nadie los arrebatará de esa mano que es la mano de Dios. Entonces, esta situación que se plantea en estos versículos acá hace alusión no a un creyente, sino que a un inconverso, a alguien no nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo y que trata de, comillas, mejorar su vida. Eso está muy de moda hoy en día con algunas filosofías, principalmente orientales, meditación, ejercitación trascendental, que le llaman también. Curas del sueño. Curas de sueño, golpes de ortiga, música zen, mantras. Periodos largos donde toman solamente agüita de limón. Cosas externas, digamos, que se supone o se le atribuye algún tipo de efecto interno de la persona. Una persona que, por ejemplo, es alcohólica, o alguna persona que tiene alguna dependencia, alguna droga, personas que tienen problemas de personalidad, que están permanentemente mintiendo, robando, engañando, etcétera, digamos, van a estas sesiones tratando de buscar un cambio en su vida, como mencionabas tú, buscando reencontrarse consigo mismo. Consigo mismo, sí. Bueno, todo eso, como dices tú, es porque al final de cuentas todos quieren aparecer como blancas palomas. Lo vemos en la política, lo vemos en el mundo artístico. Toda persona quiere dar una imagen de bueno, por así decirlo, de honrado. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que nosotros nos damos cuenta que la maldad del ser humano aflora por todos lados y en los lugares muchas veces que uno menos lo espera. Y que existen situaciones a lo mejor mucho más marcadas que de alguna manera tratan de enrielar al ser humano. Creo que el ser humano, y estoy seguro que hace esfuerzos, las instituciones, en fin, en la misma persona a veces dice, ya, yo con esto termino, yo no quiero perder más a mi familia, y toma decisiones, y hay personas que tienen fuerza de voluntad y lo pueden lograr, pero eso no tiene que ver con el nacer de nuevo, no tiene que ver con una reacción espiritual, con una acción espiritual, sino que es una reacción carnal que en definitiva lleva a mayor confusión, porque el propósito y el deseo de los demonios finalmente no es que alguien sea salvo, sino que alguien sea perdido. Aquí dice, entonces dice el versículo 44, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y saben una cosa, a veces las personas cuando han logrado, y creo que ese es el enfoque que tiene esto, porque encuentra la casa limpiecita, o sea, la persona se recuperó de su situación, pero está desocupada. Pero adquiere tal orgullo que ahora los demonios lo llevan por otro, ya sea internamente o a través de la influencia demoníaca, lo llevan a pensar que lo que logró, entonces lo coloca en un estatus donde ya prácticamente no necesita a Dios porque yo salí solito de esto. Y entonces esa persona, quizás incluso cuando estuvo más vulnerable, pudo haber abierto el espacio para dar, entre comillas, una cabida a Dios. Pero ahora que lo logró, los demonios lo van a convencer de que efectivamente es una persona que tiene fuerza de voluntad, que salió adelante solo, y como muchas veces escuchamos nosotros, o sea, salí adelante solo, a mí nadie me regaló nada, y comienzan a tener ese tipo de vocabulario que no hace otra cosa que enaltecer el orgullo de haber logrado tal o cual situación. A mí nadie me regaló nada, yo tenía todo en contra, nadie creyó en mí, yo fui el único, y acá, y acá, y acá, y allá, por lo tanto, yo en el fondo me merezco todo esto, me merezco este tipo de vida así de es, hoy. Así ¿cierto? es. Y el Señor Jesucristo es muy claro al respecto. Y hay que ver cuánto cuesta
humanamente hablando, ¿no es cierto? Sabemos que esta es una obra espiritual, pero qué terrible es la respuesta de la gente orgullosa al mensaje del Evangelio. Cuando se les habla de arrepentimiento, llegan sus pelos a erizarse, porque efectivamente es una ofensa. Es que de eso se trata, Carlito, es decir, la persona que va a recibir el Evangelio, para recibir la buena nueva, tiene que tener claro que su estado actual es un estado de condenación y que no puede hacer nada al respecto por salir de ese lado, por sí mismo. Entonces, eso es lo que exige el Señor Jesucristo, eso es lo que exige Dios para ser salvo. Parte con el arrepentimiento. Una persona no se puede arrepentir si piensa, hoy lo estoy haciendo estupendo, tuve algunos problemillas, pero ahora con mi propia fuerza de voluntad logré salir adelante, no necesito a nadie. No, es un espíritu quebrantado aquel que realmente se puede arrepentir. Es imposible que una persona sea orgullosa, muy orgullosa por un lado, y por otro lado se arrepienta. No. Necesita un espíritu quebrantado. Y eso lo coloca por eso el es que es Señor. una obra sobrenatural. Sobrenatural. Porque de alguna manera todos creemos que tenemos merecimiento. Y más estas personas que de alguna manera han salido de situaciones, ya sea de pobreza extrema, de la droga, y que han salido adelante, ¿no es cierto? Efectivamente comienzan a generar y albergar este orgullo propio, ¿no es cierto? A mí me sorprende mucho todo esto cuando uno se da cuenta de cómo las personas se expresan y cómo cada vez, ya ni siquiera por cliché, el gracias a Dios está ausente. Afortunadamente, ¿no es cierto? Afortunadamente no pasó a mayores, afortunadamente se salvó esto, ¿no es cierto? Tuvimos suerte. Ni siquiera antes, por último, a manera de cliché, se decía, bueno, gracias a Dios. Pero hoy día ni siquiera eso, todo está basado en el logro personal. Y eso es exactamente lo que nos enseña este pasaje, que esas personas, su estado peor no es que necesariamente vuelvan a las drogas y sean 10 veces más drogadictos. Puede ser, pero esto se refiere al hecho de que esa situación les genera un estado de orgullo que endurece aún más su corazón. Así es. Esa persona a la larga no saca nada con salir de la droga si es que va a ir al infierno. Al infierno finalmente, claro. Sí, entonces son cosas que pueden sonar como contradictorias o incluso un poco duras o difíciles de digerir, pero es la realidad, porque finalmente la palabra de Dios nos está enrostrando por parte del Señor la condición caída, perdida y la depravación total en que se encuentra el género humano, independiente de lo que el ser humano crea de sí mismo. Es lo que Dios sabe y lo que Dios dice es la verdad. Dios nos ve como realmente somos. Nosotros nos vemos como el diablo quiere que nos veamos. Y el diablo a veces va a querer que nosotros, y sobre todo, vuelvo a insistir en esta época, nos veamos autosuficientes, que lo podemos todo, que todo ese tipo de cosas que en definitiva es la filosofía hoy, ¿no es cierto? Por eso es que yo siempre he dicho que el gran problema de la humanidad hoy no es la baja autoestima, como se dice, es la sobreestima, ultraestima que tenemos nosotros de nosotros mismos, ese orgullo. Bien, vamos a la siguiente pausa musical y ya entramos al final de nuestro programa. Bien, queremos agradecerle su sintonía y esperamos realmente en el Señor traer este estudio de Mateo de una manera también práctica para acercarle a la palabra de Dios a usted, pero por sobre todas las cosas, el deseo de nuestro corazón es que usted se arrepienta. Si no lo ha hecho, se arrepienta, que realmente clame a Dios y Él le responda y le conceda este arrepentimiento para salvación. Así es que lo esperamos la próxima semana en otro capítulo de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras. Así es, recordarles también que todos los programas los pueden escuchar en la página web www.iglesiacristianalaserena.cl. Hay una sección que dice radio y ahí aparecen todos los estudios. El de más arriba dice Estudio del Evangelio de Mateo. Ahí va a poder escuchar cada uno de los capítulos que hemos estado haciendo. Así es. Bueno, que el Señor le bendiga. Bendiciones.